Para establecer un contexto, las relaciones exteriores de Canadá estaban subordinadas al Reino Unido y solo tenía 5 relaciones diplomáticas antes de la década de 1930. Sin embargo, la posición de Canadá en el imperio comenzó a cambiar durante la Primera Guerra Mundial y la autonomía con respecto a los asuntos diplomáticos se desarrolló en el periodo de entreguerras. En 1931, este aumento de la autonomía fue reconocido formalmente por los británicos con el Estatuto de Westminster, donde se declararon dominios independientes con el mismo estatuto, estrechamente asociados con la metrópoli como parte de la Comunidad Británica de Naciones. A partir de este punto en adelante, las leyes aprobadas por el Parlamento británico no se aplicaban a Canadá y este podría desarrollarse con su propia política exterior independiente. El 9 de septiembre de 1939, 8 días después de la invasión nazi a Polonia, el Parlamento fue convocado por el primer ministro King y este votó casi que por unanimidad comenzó la declaración de guerra a Alemania. Para esto, Canadá todavía tenía un sentido de lealtad a los británicos y el 10 de septiembre de 1939, Canadá declaró la guerra a Alemania, su primera declaración de guerra independiente. A lo largo de la guerra, realizó importantes contribuciones tecnológicas al esfuerzo de guerra, incluidas las del Proyecto Manhattan. Fue una gran fuente de importaciones de bienes necesarios, desplegó cientos de fuerzas en batallas y liberaciones y al final fue considerado como miembro importante de la Gran Alianza. Hablando de Canadá, entre 1939 y 1941, cuando también declararon la guerra a Japón, su ejército todavía estaba pequeño y mal equipado. La crisis de Nimitz precipitó un aumento en el presupuesto de defensa que para 1940 aumentó a $63.4 millones. La mitad se dirigió a la Real Fuerza Aérea Canadiense (RACAF) y la otra a la Fuerza de Entrenamiento Aéreo de la Commonwealth Británica. Estos fueron muy importantes en la batalla de Inglaterra, cuando Alemania lanzó su ofensiva en julio de 1940. Asimismo, enviaron pilotos que volaron misiones para proteger la isla de una contraofensiva contra la Luftwaffe donde lograron la victoria. La Armada de Canadá también se puso a prueba en la batalla del Atlántico, cuando se hizo responsable de patrullar el Atlántico Norte en busca de buques y submarinos alemanes, donde la construcción naval se amplió. Canadá tuvo una de las mayores tasas de participación de cualquier país en la Segunda Guerra Mundial. 1 millón de ciudadanos canadienses sirvieron en el ejército. La Armada canadiense inició un proceso de rápida modernización y desarrollo de su flota para que pudiera ayudar a los británicos. Al final de la guerra tenía 471 buques de guerra y más de 100.000 marineros. Un gran ejemplo es la Batalla del Atlántico. Mientras los submarinos alemanes tropezaban con el Atlántico Norte para evitar el transporte de mercancías de Gran Bretaña, los canadienses sirvieron como escoltas y protegieron la costa, uniendo cerca de 33 submarinos del eje en el proceso. La Batalla del Golfo del Atlántico entre el 42 y el 44 se centró en el St. Lawrence Seaway, un lugar en donde los alemanes mantuvieron los submarinos en alarma constante en un intento de interrumpir el comercio británico. El río San Lorenzo era la puerta de entrada a Montreal. Durante la guerra, esta ciudad exportó más toneladas de envío que otros puertos en la costa este, y el transporte de materiales a Montreal a Liverpool redujo un tiempo valioso en la duración del viaje. Al final de la guerra en Europa, los canadienses escoltaron a 25.343 buques mercantes a las islas británicas para ayudar al Reino Unido a continuar su esfuerzo de guerra y mantener la moral alta durante el Blitz. Canadá también fue de gran ayuda en Hong Kong. Para noviembre de 1941, fuerzas canadienses se reafirmaron como refuerzos para ayudar en la defensa del protectorado británico. El 8 de diciembre, los japoneses atacaron y rápidamente invadieron una abarrotada guarnición antes del 25 de diciembre. De los 1.975 canadienses, 290 fueron asesinados y 300 capturados de los Royal Rifles y los granaderos de Winnipeg. Esto provocó indignación en todo Canadá, ya que se sabía que el lugar era prescindible y había decidido no proporcionar sus propios refuerzos a las 20.000 tropas ya estacionadas allí. Por otro lado, Dieppe fue el primer gran compromiso del ejército canadiense en Europa, pero uno de los mayores fracasos canadienses. Sin embargo, ayudó a que los aliados tengan una mejor organización en una futura ofensiva en Normandía para recuperar Francia, dado que la URSS exigía que los otros aliados abrieran un segundo frente en Europa Occidental para presionar a sus fuerzas extendidas. En agosto del 42, la Segunda Infantería Canadiense intentó tomar el puerto francés de Dieppe y establecer un punto de apoyo en el continente. Casi un año después del debacle en Dieppe, las fuerzas canadienses fueron enviadas al norte de África para participar en el ataque a Cilicia en julio de 1943. Siendo una batalla sostenida, las victorias ocurrieron, los ejércitos fueron instruidos para avanzar y una vez en Cilicia fue tomada. El desempeño más conocido de Canadá fue el primer día de la invasión del Día D,
El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas aterrizaron en varias playas de la costa de Normandía, en una ofensiva masiva para establecer una cabeza de playa en el continente y lanzar una contraofensiva a los alemanes en el oeste. La Real Fuerza Aérea Canadiense participó en las campañas de bombardeo destinadas a preparar las playas para la invasión. Los paracaidistas canadienses aterrizaron en tierra para asistir al aterrizaje anfibio, y las divisiones canadienses en la playa Cook, consiguiendo más adelante en el primer día que cualquier otra fuerza aliada el aterrizaje. Las fuerzas canadienses se movieron a lo largo de la costa, prestando asistencia a la ocupación de Caen y Dieppe. Después de que la línea costera fue asegurada, los aliados comenzaron a moverse hacia adentro con los objetivos de liberar Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, más el lanzamiento de un ataque por el río Rin para tomar el territorio alemán. Desde febrero hasta abril de 1945, el ejército canadiense fue responsable de la liberación de los Países Bajos, incluso el territorio alemán. En mayo, los canadienses entraron en Alemania, participando en la derrota de los alemanes en suelo alemán. Después de un largo paréntesis, el canadiense volvió al Pacífico, donde un crucero canadiense y 2 escuadrillas de la Real Fuerza Aérea Canadiense brindaron apoyo a los aliados. Con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los canadienses volvieron a casa.